Muchas gracias. Vamos a presentar a un gran experto en el sistema sector financiero mundial, señor Lawrence Fake, quien es el presidente y director ejecutivo de BlackRock, una administradora bastante grande del mundo. Como ustedes saben, BlackRock trabaja en México también. Aquí tiene una oficina bastante grande y ha sido un gran amigo de nuestro país. Muchos proyectos se están dando con BlackRock y con la industria, sobre todo con la industria de las pensiones en México. Entonces, qué honor tenerte con nosotros, Larry, que el día de hoy. Es un placer. Vamos a comenzar entonces con algunas preguntas con respecto a cómo está la situación económica y global. Debido a tu experiencia en este tema, quisiera que analizáramos primero qué está pasando con la economía. ¿Cómo es que la crisis del 2020 se compara con otras crisis económicas que hemos enfrentado en el pasado? ¿Qué nuevas lecciones hemos aprendido esta vez? Bueno, muchas gracias, Bernardo. Es un gran placer ser parte de esta conferencia. Y bueno, las crisis, esta que hemos tenido este 2020 ha sido la más grande que hemos vivido todos en nuestras vidas. Todos los componentes de la sociedad han sido afectados de una u otra manera. Algunos componentes de la sociedad tuvieron un impacto mucho mayor. Y para muchas empresas quizá sea un impacto que sea duradero. Para otras industrias, otras empresas se han beneficiado de la crisis, dependiendo del ramo. Pero yo diría que si vemos cómo ha sido el resultado de la crisis y dónde estamos en este momento, hay mucho optimismo, siento yo. Mucho optimismo porque en 10 meses parece que hemos podido tener vacunas gratuitas. Sabemos finalmente que las vacunas son una forma nueva, única, que utilizan un ARN sintético para hacer entregas específicas para generar anticuerpos en tu propio sistema y con eso se dispara una respuesta inmune. Aún ha sido la forma tradicional de utilizar anticuerpos de otros seres humanos para que se haga la replicación. Ahora es diferente. La magnitud de este descubrimiento científico en sí misma es enorme. Y justamente eso hace que yo me sienta optimista para el futuro. Pero vamos a dar un paso atrás. Hemos dicho que esta crisis ha sido la más grande que hayamos enfrentado en estas generaciones. Sí es verdad que hay un sector muy grande de la sociedad que ha sido afectado. Hay más desigualdad porque, por ejemplo, en Estados Unidos, en México, en todo el mundo emergente, la crisis hizo que se resaltaran las desigualdades y eso es parte del impacto. Y debido a que tenemos intervenciones fuertes del gobierno a través de estímulos fiscales, los bancos centrales a través de las políticas monetarias también han intervenido y pudimos estabilizar los mercados de capital mundiales. Y lo que es único, y esto es algo que yo jamás hubiera imaginado si me hubieran preguntado, estamos viendo cómo los seres humanos nos estamos adaptando rápidamente. La mayoría de las personas hoy trabajan desde el hogar de forma remota en muchas industrias. No se gasta dinero en gastos de transportación, no se gasta una hora de ida y una hora de vuelta al llegar al hogar. Y esa es una bendición. Imagina todo lo que estás ahorrando de no tener que ir a la oficina, gasolina, transporte. Estás ahorrando. Estás recibiendo más tiempo para estar en otras actividades porque no tienes que perderlo en el tráfico. Y muchas industrias han podido funcionar bastante bien, de forma exitosa en este nuevo ambiente. Las industrias que están siendo afectadas son las industrias en donde los seres humanos sí tienen que juntarse para trabajar. Los hoteles, el turismo, las industrias restauranteras, las convenciones, los eventos deportivos, los conciertos, donde grandes cantidades de seres humanos ya no se pueden juntar y tenemos que limitar nuestro contacto. Ahí es en donde se está viviendo el impacto más grande que ha traído la COVID. Por un lado, estamos viendo que las vacunas están haciendo que haya importantes avances en la medicina.
los seres humanos empiezan a notar esa señal esperanzadora y podemos dar cuenta que podemos tener la resiliencia y regresar a levantarnos. México es un ejemplo, cómo el turismo va a poder regresar, pero claro que tenemos que tener paciencia porque el que podamos viajar como lo hacíamos antes sin ninguna preocupación de la salud, va a tardar tiempo. Aunque ya haya vacunas, aunque ya las cosas más manejables, nos vamos a tardar. Entonces, habrá segmentos de la economía que les va a ir muy bien, otros no. Habrá economías en donde pues, las tecnologías permitan que trabajemos más de forma remota. Piensen, por ejemplo, en dónde estaríamos en el mundo si es que la crisis de la COVID hubiera pasado hace 6 o 7 años, antes de que tuviéramos estas tecnologías de las videoconferencias, en estas grandes escalas, de la forma en la que ahora nos podemos conectar las empresas, los trabajadores. Entonces, cada ser humano está respondiendo de formas diferentes, más tiempo en el hogar, ya no vamos tanto a restaurantes, estamos viendo que a nivel mundial más y más personas están invirtiendo en sus propios hogares, están pintando, arreglando su cocina, más gente está comiendo más saludable porque comen más en el hogar, a los supermercados les está yendo muy bien justo por lo mismo. Se están generando oficinas en los hogares porque nos damos cuenta de que puedo estudiar desde el hogar, puedo trabajar desde el hogar, puedo tomar mis consultas médicas a través del hogar, de la tecnología remota. Entonces, estamos evolucionando y cambiando muy rápidamente. Lo que yo estoy tratando de sugerir es que hay industrias que están saliendo muy beneficiadas. Hay industrias que no, donde había que tener contacto humano, conexión, conglomeraciones. Esas son las industrias que todavía tienen muchos conflictos y por eso es que tengamos esta economía un poco caótica, unos bien, unos mal. Y esto va a durar un tiempo. Ahora, otro tema, Bernardo. Yo no creo que vayamos a regresar exactamente al mundo como era antes de la COVID, no. Habrá un regreso híbrido, porque hay gente que está notando que trabaja mejor en casa, en el trabajo remoto. Entonces vamos a ver grandes cambios en la forma en la que operamos. Pienso yo que regresaremos a las grandes conglomeraciones para hacer las compras a las tiendas y no en línea, tal vez, pero no tanto como antes de la COVID. Vamos a cambiar nuestro estilo de vida, cómo nos relacionamos con otros, pues habrá algunos beneficios sociales. Por ejemplo, piensa en la Ciudad de México. Si 30% de las personas se quedaran trabajando en el hogar, ¿no sería eso una bendición? ¿Qué significaría eso para el ambiente, para el medio ambiente? Yo puedo comentarles acá en Nueva York, si tuviéramos 30% menos de congestión, sería una mucho mejor ciudad. Pero bueno, nos vamos a tardar un tiempo en este limar de piedras. Mientras tanto, lo más importante es que tenemos que superar esta crisis actual. Necesitamos las vacunas, necesitamos tener que la gente regrese a sentirse a salvo y que no corre peligro, que se sientan que puedan salir a la calle sin traer cubrebocas, que es algo que va a tardar un poco en llegar. Pero mientras tanto, en lo que nos podemos volver a sentir a salvo, ahí es cuando vamos a ver las recuperaciones económicas importantes. Ahí es en donde vamos a ver que la tendencia de la desigualdad quizá pueda abatirse mejor y se generen más condiciones igualitarias para todos, de equidad. Muchas gracias, Larry. ¿Habrá algo que te haya sorprendido de todo esto que hemos vivido? En comparación con las expectativas cuando todo esto comenzó y lo que ha ocurrido durante estos meses, 9 meses que hemos estado viviendo de esta manera la pandemia. Bueno, yo nunca pensé que iba a trabajar así en el hogar como lo hago ahora, nunca me lo imaginé. Y me ha ido bien, me va bien trabajando de forma remota. Como puedo decirles que tuvimos desarrollar la tecnología, tuve que aprender a operarla, pero no habíamos desarrollado antes una tecnología porque no necesitábamos que tuviéramos a 600,000 oficinistas trabajando desde el hogar y lo conseguimos. Entonces hay muchas sorpresas que aprendimos, ¿no? De nuestra adaptación, de nuestra evolución y eso nos ha hecho mejores, sin duda. Yo recuerdo que en la primavera todo el mundo decía, no, cuando
el verano llegue, ya se acabó el COVID y vamos a regresar al trabajo, a la escuela y no, pues vamos a tener que esperar el otoño. No, pues vamos a tener que esperar el invierno. Así hemos estado jugando con las expectativas. Todos esperábamos que fuera algo pequeño, pero ya nos cayó el 20 de que va a tardarse un tiempo. Y como México, Estados Unidos han visto, este virus ha tenido un impacto enorme en la gente de la tercera edad, la gente que tenía problemas de salud previos, aún en Estados Unidos donde hay 275,000 muertos, 100,000 de esas muertes fueron hombres y mujeres en asilos para ancianos. Entonces, cuando pensamos acerca de la enfermedad, cómo es que la enfermedad tiene un sesgo a dañar a la gente que ya de por sí es más vulnerable, pues nos damos cuenta que hay diferentes respuestas y resultados de diferentes componentes de la sociedad. Pero a mí lo que me ha sorprendido es que como humanidad hemos sido resilientes, hemos encontrado cómo seguir adelante a pesar de todo, a pesar de que ha habido muertes, ha habido pérdidas de empleo, encontramos la manera de seguir adelante, de renovar, de refrescar, de evolucionar. Estamos mejorando en eso que hacemos cada quien. Entonces, a mí me ha dado un gusto ver lo fuerte que es la humanidad en su adaptación, en su evolución. Y este es otro ejemplo. Por eso es que hoy estamos en una conferencia acerca de afores, fondos de pensión, del pensamiento a largo plazo. ¿Por qué? ¿Por qué es que BlackRock ha tenido éxito durante los años? Es porque justamente hemos sido optimistas a largo plazo y pesimistas a corto plazo. Y es a través de ese pesimismo al corto plazo que podemos resolver los problemas. Ese pesimismo al corto plazo nos ayuda a actuar para que a largo plazo seamos optimistas. Entonces, todo este pesimismo a corto plazo, que no confunda a nadie, nos está generando una mejor condición para el futuro. Y ese es uno de los grandes temas alrededor de la navegación, la administración de fondos de pensión, de afores. Se trata del viaje a la larga, no de subidas y caídas del mercado en un trimestre o en un año. No, estamos hablando de un viaje largo, una carrera larga. Y por tanto, yo he aprendido por qué es importante pensar en esa perspectiva a largo plazo. Algunas veces es tan difícil transmitir esto al público en general, sobre todo los medios, porque todos están como que viendo cuál es el mercado, cómo está el mercado y si tiene alguna caída importante o qué está sucediendo. Entonces creo que ese comentario es sumamente valioso. Pero también me gustaría decirles a todos que sean pesimistas en el corto plazo, pero que no se confundan en qué significa eso a largo plazo. El ruido de los medios, el medio es el que hace la velocidad del dinero, los medios es el que hace que todos estamos temerosos. Así es como ganan dinero. De hecho, más personas ven los medios cuando las cosas están mal que cuando las cosas están bien. Hay menos audiencia cuando las cosas están bien. Esa es una condición humana. Es sorprendente. Nos encanta ver la miseria, pero no nos gusta ver la gloria. No, digo, esa es como una generalización que estoy haciendo, lo sé. Pero para todos los hombres, todas las mujeres se están enfocando, para los que se están enfocando en construir sus retiros, en todos los fondos de pensiones y todos estos trayectos tan largos que se requieren para las afores y los sistemas de pensiones, no nos podemos confundir en este ruido a corto plazo, en estas subidas y bajadas a corto plazo, que realmente solo son ruido. Consideremos a todas estas personas que se apanicaron en marzo o en abril y se salieron del mercado. Sí, perdieron mucho, sin lugar a dudas. Sí, tiene toda la razón, toda la razón. Ok, vamos ahora a otro tema, Larry, sobre las respuestas de las políticas en todo el mundo para la COVID-19, ¿no? Todos los gobiernos y los legisladores han tomado medidas para apoyar sus economías y a sus empleados. Las diferentes economías han tomado un enfoque diferente, pero ¿cómo considera usted estas políticas? ¿Los gobiernos han reaccionado de una manera adecuada, lo suficientemente fuerte?
¿Se van a requerir estímulos adicionales? ¿O cuáles son sus puntos de vista sobre las implicaciones a largo plazo de estas ayudas? Bueno, muy buena pregunta, de hecho. Pero vamos a empezar con Europa, porque la respuesta europea con las políticas después de la recesión del 2008 y 2009 fueron muy malas. Dependían muchísimo en la política monetaria. Y creo que por eso le tomó tanto tiempo a Europa recuperarse de la crisis del 2009. En el caso de Estados Unidos, hicimos mucha política monetaria y estímulos fiscales en el 2008 para apoyarlos de esta manera. Pero ahora, en el 2020, la Comunidad Europea dio un gran estímulo fiscal y también un gran estímulo monetario. En Estados Unidos también se tuvo un gran estímulo fiscal y monetario, ambos. Y creo que va a haber la necesidad de tener otro estímulo monetario en Estados Unidos entre ahorita y el momento en el que se distribuya toda la vacuna, en algún momento de la primavera, que es cuando se empieza el proceso de vacunación. Entonces, sí se va a requerir un estímulo específico para algunos segmentos de la sociedad. Pero como les dije, hay segmentos en nuestra sociedad que les está yendo muy bien. Y la pregunta es, ¿cómo podemos atacar o trabajar con ese segmento de la sociedad al que le está yendo bien? Y la respuesta es que es la responsabilidad de la sociedad de poder financiar compañías que quizá no vayan a existir en 2 o 3 años. Hay que analizar ese punto. Deberíamos permitir que las industrias y las compañías que perdieron ya su objetivo, deberíamos de mantener todavía estas compañías, o sea, el gobierno debería mantener estas compañías vivas con la alta probabilidad de que ya no van a existir en el futuro. Estas son algunas de las preguntas que cada país se tiene que hacer. Los empleos son los más importantes y si vamos a tratar de asegurar los empleos, quizá queramos mantener a mayor número de compañías funcionando para un futuro cercano, aunque quizá ya no existan después, ¿no? Y quizá hay compañías de consumismo que no son viables, pero las podemos seguir manteniendo para poder tener esta fuente de empleo. Estos son desafíos a los que todas las empresas se van a enfrentar. Las secretarías de finanzas y bancos centrales tienen que responder. Muchas veces me han preguntado gente de Banco Central o de la Secretaría de Finanzas estas preguntas. Y quiero mencionar algo, que esto es un punto clave para todos los fondos de pensión o los Afores. Creo que todos los países han basado su existencia en la política monetaria. Y la política monetaria obviamente monetiza los activos financieros, eleva los precios de los activos financieros, baja el rendimiento del ingreso fijo. Y como resultado de esto, entonces, no estamos analizando el costo de esas políticas. ¿Cómo van a afectar las tasas de ahorro a largo plazo, las tasas de retiro a largo plazo? Sabemos que las tasas a corto plazo son bajas o negativas y luego tienen que subir y entonces tendremos que arriesgarnos más para poder lograr los rendimientos que se quieren. Y esto es una tendencia en todo el mundo y no sabemos cuál va a ser el final de la historia. No sabemos si el día de hoy estamos invirtiendo, cómo se va a ver esta inversión en 10 años. Y estas son preguntas sumamente interesantes. Y cuando pensamos en la política monetaria, ¿estamos considerando cuál es el impacto fiscal en los fondos de retiro o en los ahorros para el retiro? Se ve muy debilitante y como todos lo sabemos, es debilitante para una industria que tiene que ver con el retiro, ¿no? Ahora quiero meter otro tema también basado en la sociedad. En México, ¿quiénes son los dueños de las acciones, básicamente? Los ricos, ¿no? Los de la clase alta, los pobres no los tienen. ¿Quién se benefician de la política monetaria? También los ricos. El problema entonces con la política monetaria es que no tiene los objetivos tan claros como los estímulos fiscales, pero la política monetaria eleva los activos financieros y esto se eleva para los más ricos, entonces crea más desigualdades. Y esto es algo que la sociedad tiene que entender. Entonces, para aquellos involucrados o que están invirtiendo en los activos financieros,
esos son a los que les va muy, muy bien. A esas partes de la sociedad les va muy bien. Ellos no fueron dañados. Ellos, aquellos que están en un retiro y están trabajando con una tasa fija, realmente han sufrido bastante. Entonces, todos sabemos los puntos positivos y negativos de todo esto, pero básicamente las políticas financieras el día de hoy han sido muy fuertes en su respuesta. Quizás se requieran más estímulos en el futuro, más estímulos fiscales y menos monetarios. Muchas gracias, Larry. Mencionaste que México están entrando a la región, entrando a la región de Latinoamérica y a la perspectiva de la economía de México. Como dije al principio de mi conversación, BlackRock realmente está comprometido con Latinoamérica y con México y tiene una gran presencia en nuestra región en lo que se refiere a dar servicio a los clientes y a las inversiones. Nosotros sabemos que la crisis económica actual tiene un impacto tanto en los mercados emergentes como en los desarrollados, de maneras diferentes, pero afecta a todos. Para Latinoamérica, ¿cuál sería la perspectiva? Sobre todo, ¿cuál sería la perspectiva financiera específicamente para México? Como mencionaste, yo creo, soy un firme creyente de México. Creo que la vitalidad del país, el nivel educativo del país, el nivel de industrialización del país es algo sumamente sólido. Y creo que la ubicación de México también es una ubicación muy privilegiada, es una ubicación maravillosa, porque si creemos que el acuerdo comercial de Norteamérica, que todo está conectado. Yo creo mucho de este poder que Estados Unidos, Canadá y México pueden tener. Creo mucho en este TEMEC y creo mucho que COVID nos ha ayudado a identificar muchos problemas en nuestra cadena de suministro y como resultado de esto vamos a ver muchas más cadenas de suministro cubriendo más el aspecto de la demanda. Entonces, la demanda para los bienes de Norteamérica es algo muy poderoso para México y es por eso que soy sumamente positivo y constructivo por México, ¿no? La forma en la que México tiene que atacar estos temas como crimen y la seguridad personal, digo, hay muchos otros problemas que sí están atacando y dañando la economía mexicana, ¿no? No estoy diciendo nada que el público no conozca ahorita, pero si México pudiera solucionar estos problemas de una manera muy positiva, entonces yo diría que México podría tener un crecimiento acelerado. Como sabemos, en los últimos años, México realmente ha experimentado un crecimiento subpar, básicamente, y vamos a ver cómo funciona todo esto. Pero yo sigo pendiente de México. Ahora, hablando de otras partes de Sudamérica, me preocupa un poco más estas otras partes. Creo que el COVID ha tenido un gran impacto en algunas otras partes de Sudamérica. Creo que el cambio climático va a tener un impacto muy significativo en muchas partes de Sudamérica también. Y cuando hablamos de sustentabilidad, hay partes de Sudamérica que han sido muy ligeritas en este aspecto. O sea, México sí ha elevado más el concepto de la sustentabilidad, sobre todo como los inversionistas, con los inversionistas, y ha mencionado más este tema que en otros países de Sudamérica. Entonces, creo que no estoy tan de acuerdo con Sudamérica como antes, o sea, estoy un poco reacio. Creo que la reacción en Argentina fue muy difícil. Esto pasa muy seguido, hay cambios de gobierno, van para un lado, van para el otro. Entonces, realmente, este es un gran problema. Tenemos una reestructura en Ecuador, en Brasil. Brasil o está enormemente feliz o enormemente descontento. Entonces, tenemos que hacer que Brasil se aleje de estos extremos y vaya más como al centro. Pero todos sabemos que tiene un gran potencial. Brasil normalmente no cumple con su gran potencial. Y uno de los grandes problemas que tienen en Brasil es que tiene que tomar un papel de liderazgo más fuerte en lo que se refiere a la sustentabilidad. Pero a largo plazo, digo, no podemos, es difícil no considerar lo que está pasando en Brasil y en otras partes de Latinoamérica, ¿no? Viendo que tienen un área que se erosionó ya en un 50% de hace 3 años. La realidad en Brasil
es que son altamente competitivos. Por eso el mercado brasileño ha mejorado tanto. Estuvo muy lento por muchos años, pero ahora está mejorando. Y con el ajuste de la moneda está bastante plano, pero hay oportunidades, pero todos tenemos que recordar que el cambio climático va a tener un gran impacto, ¿no? Todo está en esta parte debajo del ecuador del mundo, ¿no? Van a tener mayores tormentas, más interrupciones o desastres naturales y más afectaciones. Entonces, es fácil para mí estar confiado en México, pero es difícil que siga yo con este mismo nivel para el resto de Sudamérica como lo estoy como en México. Es bueno escuchar su perspectiva de México y obviamente como la industria de el manejo de pensiones estamos muy confiados en esto y esperemos que haya una reforma de las pensiones muy pronto que obligue a todos a tener estos ahorros y esto va a ser muy útil también, ¿no? Para que las compañías puedan crear la necesaria infraestructura, ¿no? Ahora, Larry, mencionaste el cambio climático. Y sobre el cambio climático, la industria del manejo de los activos tiene mucho que ver con la sustentabilidad. De hecho, el tema principal de esta conferencia es discutir qué es lo que tenemos que hacer hoy para poder tener un futuro y un futuro prometedor. ¿Qué tenemos que ahorrar ahorita? Sobre todo los jóvenes, ¿qué tienen que hacer ahorita para poder cuidar el clima y ser más igualitarios, incorporar el trabajo de todos y para poder crear una mejor sociedad para todos? BlackRock ha estado muy involucrado en empujar lo que llamamos la inversión de NSG. ESG, perdón. ¿Pueden contarnos cuáles son los esfuerzos que están realizando globalmente? Y déjenme felicitarlos primero porque supimos hace unos días que Brian estaba dirigiendo ahora el Consejo Económico de Estados Unidos o va a ser dominado para el Consejo Económico de Estados Unidos y fue uno de los presentadores importantes de nuestra conferencia el año pasado cuando hablamos específicamente del medio ambiente, el aspecto social y gobernanza, la ESG. Entonces, regresando a este punto, Larry, ¿nos puedes hablar un poco más sobre qué BlackRock está haciendo sobre este punto y por qué es tan importante? Yo diría que creo que lo más importante es, vimos que el cambio climático es un riesgo de la inversión. Y una de las bellezas de las finanzas es que una vez que entiendes un problema, puedes traer este problema al presente. El cambio climático, mucha gente lo consideraba como un problema futuro, pero una vez que pensamos que esto ya no es un problema futuro, que es un problema actual, vemos cómo se está reasignando el capital de una gran manera. Y hemos estado viendo una gran reasignación de capital, hemos visto grandes flujos de dinero hacia productos sustentables. Estamos viendo una gran diferenciación hecha por estas compañías que están muy enfocadas en este aspecto del ESG comparado con las otras compañías que no lo están haciendo. ¿Y cuáles son sus diferencias? Vemos que hay una mejora en las proporciones de PE y cada vez estamos viendo más y más diferencia entre las buenas compañías y las malas compañías. Entonces, el enfoque que tenemos en ESG, en Environmental, Social and Governance, en cambio climático como un riesgo de inversión, es algo muy real. Y se está volviendo, es algo conocido de que es algo real. Y por medio de este proceso hemos visto esta reasignación de capital. Y BlackRock juega un papel muy importante, ayudar a los clientes a tratarlos de que entiendan cómo cada FORE, cada fondo de pensión se puede enfocar en invertir por medio del lente de la sustentabilidad. Tenemos la tecnología y podemos usar esta tecnología para que la gente pueda entender más el riesgo climático como un riesgo de inversión, desarrollar todos los análisis, todos los datos analíticos. Entonces, creemos que la sustentabilidad o los temas de sustentabilidad se vuelven cada vez mucho más importantes en este mundo del COVID, ¿no? De hecho, vimos ahora que el problema existencial de la salud de COVID no es nada diferente al
problema existencial del cambio climático en todo el mundo. Entonces, tenemos que reconocerlo. Ya lo reconocimos, sobre todo para todos aquellos inversionistas a largo plazo. Los que invierten en el Afore tienen la capacidad de invertir en ese futuro y no preocuparse de las subidas y bajadas del mercado o de estos cambios que se puedan presentar. Entonces, creemos que esta tendencia va a continuar. Déjenme platicarle al público que acabas de mandar una carta. Bueno, la mandas cada año, pero este año tu carta se enfoca específicamente en la promesa de que la sustentabilidad sea el nuevo estándar para todos los que están en BlackRock. Y ese es el tamaño del compromiso, ¿no? de Larry Fink, que tiene con el medio ambiente y con la sustentabilidad de las inversiones en todo el mundo. Entonces, gracias por eso, Larry. Ahora, por último, quiero preguntarte algo sobre la industria de las compañías de retiro, administradores de retiro. ¿Por qué es importante platicar estos temas del retiro y por qué es tan importante que la gente se dé cuenta que el retiro se tiene que empezar a construir hoy, no mañana, ni pasado mañana, sino hoy, empezar el día de hoy? Sí, claro. Bueno, yo lo llamo la crisis silenciosa. Creo que la mayor crisis en todo el mundo es esta, es de la que no hablamos, que es la crisis del retiro. Hay muchas personas que todavía creen que no deben de invertir para su retiro. Entonces hay inadecuaciones, hay diferencias en México, en Estados Unidos, en donde la gente no está guardando dinero para el retiro y se están basando nada más en un sistema de seguridad social. Así que es importante incrementar el nivel de conocimiento financiero para que la gente entienda cuál es el valor de invertir a largo plazo para poder recibir estos retornos de inversión a largo plazo, invertir en el largo plazo, poder tener este dinero. Y hay una mayor probabilidad de que entonces tengan un ahorro suficiente para poder vivir una vida digna ya en el retiro. Porque hay grandes segmentos de la sociedad que no van a poder tener esta vida de retiro digna. Y creo que esta es una de las razones por las cuales hay tanto populismo ahorita en todos los países del mundo, porque la gente quiere respuestas y no les han dicho con total transparencia qué es lo que está sucediendo. La gente quiere tener esperanza para su futuro y temen que no ahorraron lo suficiente o no entendieron el valor de juntar todos sus retornos para el futuro. Entonces, si no hablamos de esto, la crisis va a empeorar. Por lo tanto, tenemos que hablar de esto, tenemos que presentar estos temas. Ahora, no queremos ser alarmistas, queremos informar a la gente, queremos presentarles esta información y por medio de esta información quizá tengamos mejores resultados porque la gente va a poder entender y empezar a ahorrar más y estará más preparado para su retiro. Definitivamente, Larry. Muchísimas gracias por toda tu información, por todos tus comentarios. Sí, claro, nuevamente, es un honor tenerlo aquí como parte del panel. Es un gran placer tenerlo y es un privilegio escucharlo todo el tiempo. Muchísimas gracias, Larry. Gracias, Bernardo, por esta oportunidad de poder platicar con ustedes. Me queda claro con la plática del día de hoy que la herramienta que nos dio la COVID-19 en salud, el bienestar económico y a las actividades diarias nos ha llevado a hacer una evaluación general de la forma en la que vivimos nuestra vida. En México, así como en otros países en el mundo, las estadísticas nacionales muestran que la pobreza ha incrementado, que los trabajadores con los ingresos más bajos son los que más van a sufrir por esta pandemia. Y al igual que en Estados Unidos y en otras partes de Europa, conforme surgen nuevos casos, tenemos que seguir muy vigilantes. En semanas recientes recibimos noticias alentadoras sobre antivirales muy eficaces que nos pueden ayudar en el tratamiento y en los tiempos de recuperación. Y en todo el mundo se está manejando, o los productores de las vacunas están en todo el mundo con la esperanza de que estas vacunas se puedan desplegar rápidamente y muy pronto. México, al igual que muchos otros países, va a tener que pasar
por un proceso de reconstrucción que va a ser difícil, pero la resistencia, la resiliencia de México y de su gente, la calidad de la gente de México, que es algo que he admirado por muchos años, es algo que me mantiene optimista sobre las oportunidades a largo plazo que México va a tener. La manera en la que salimos de este presente es una oportunidad para los gobiernos, para las compañías, para la gente, de poder construir un futuro sustentable mucho más equitativo. Ya hemos visto la resiliencia y la innovación en algunas industrias al adaptarse a este nuevo paradigma. Y conforme se acelera esta pandemia y cambian las tendencias estructurales, la tecnología va a ser un punto muy importante. Así que las industrias que están aceptando la tecnología para impulsar sus propios negocios están trabajando bien, ¿no? Como las compañías de cuidados de la salud que están haciendo todas estas atenciones por medio de en línea, o los sistemas financieros están cambiando todas las experiencias a una experiencia digital. Esto muestra cuál es la importancia de tener acceso a una fuerte conexión de Internet y a una conexión de ancho de banda amplia para que las familias estén conectadas entre sí y con el mundo, y no solo para estos sistemas financieros o de salud. Este acceso a una conexión al Internet tan fuerte es desigual en muchas partes del mundo, inclusive en países desarrollados como en Estados Unidos, y en países en desarrollo como México se ve más presente. Debe ser una prioridad para el gobierno y para el sector privado tener esta conexión. Uno de los ejemplos en los que la pandemia ha mostrado estas desigualdades, las desigualdades en salud, desigualdad en oportunidades para avanzar en la educación o en la carrera profesional, se han estado muy presentes ahí. Por eso BlackRock está trabajando con organizaciones no lucrativas locales en México para crear carreras en tecnologías de la información y en otros campos que van a estar en gran demanda. También hemos visto que las compañías con características de sustentabilidad sólidas, con las compañías que se enfocan en todos sus grupos de interés, no solo en sus accionistas, sino que también se enfocan en sus empleados y las comunidades y en la forma en la que operan, han salido de esta crisis con mayor eficacia. Lo que pueden hacer las compañías como BlackRock y como estas industrias es, primero, hacer que haya inversión disponible para más personas. Vivimos en el mundo en donde los beneficios de los mercados financieros no se comparten, y tenemos una verdadera oportunidad de eliminar estas barreras y tener el acceso y participar para que todos participen en los mercados financieros. Segundo, tenemos que enfocarnos o asegurarnos que las compañías se enfoquen en el largo plazo, que operen con sustentabilidad y que todos los grupos de interés y todos los participantes cubran con todos los temas de diversidad, de igualdad, que vean cuáles son los aspectos de cambio climático que tienen que trabajar. Y nosotros estamos guiados por estos valores y principios también. Y es parte de nuestro objetivo de tratar de ayudar a la gente para que todos experimenten un bienestar financiero. Yo estoy muy optimista de que podemos crear un futuro mucho más positivo para mexicanos, para la gente que se prepara para el retiro y para nuestros clientes en todo el mundo que están tratando de invertir en México. Gracias nuevamente por la oportunidad de poder platicar con ustedes el día de hoy. Ha sido un gran honor ser parte de este evento. Les deseo a todos lo mejor y espero que todos se mantengan seguros y saludables. Muchas gracias. Gracias, Bernardo, y gracias a todos por escucharme. Gracias.